Bueno, llegó la hora y es momento de abordar este devenir monstruo. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes que nos están acompañando en este momento. Y ahorita vamos a tener un invitado que se encuentra bastante lejos de casa. Está en este momento en Suecia. Él es el profesor, estudiante a doctorado, Juan Carlos Mendoza Collazos, quien es un rockero indomable. Así lo ha sido desde 1988. Está interesado en el papel de los medios de comunicación en la construcción de una visión crítica de la cultura y del registro documental de las escenas subterráneas. Ha participado en diferentes medios radiales e impresos desde el año 2001, como por ejemplo Metamorfosis en los 1040 AM de la ciudad de Cúcuta, en el norte de Santander, en el magazine cultural Letra Oculta también de la ciudad de Santander y del norte de Santander, y un recordatorio de Javier Barrero, su gran gestor. También ha estado con las crónicas Estigias, esto en la ciudad de Medellín, y es un renuente participante y colaborador de Carlos Ardila en el programa La Caja de Pandora Radio en los 96.9 FM en la ciudad de Bucaramanga. Ha realizado el cubrimiento de festivales nacionales e internacionales de rock y metal durante los últimos 15 años. Es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a doctor en semiótica cognitiva por la Universidad Lund de Suecia, en donde se encuentra en este momento. Es autor del libro Semiótica del diseño con enfoque agentivo y del capítulo 5 del libro Meaning and Mind and Communication, entre otros textos. Actualmente investiga la noción de la agencia en relación a la cultura material, y con el acompañamiento de quien les habla, Carlos Fabián Rodríguez Navarrete, director del programa Metal.co. Quiero darle un abrazo virtual y una fuerte bienvenida para el maestro Juan Carlos Mendoza, Juan Sabat, en sus redes sociales. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Carlos, por su presentación. Es un honor para mí estar en este evento, que es un gran hito en la historia del metal nacional y tal vez americano, de todo el continente. Eh, Aquí con este foco en Colombia, o con este centro de operaciones en Colombia, dándole peso académico a una cultura que nos ha identificado y que de alguna forma ha labrado nuestra manera de ser. Y qué bien que esté llegando y ya esté tocando estos niveles académicos e investigativos que son tan importantes para comprender con mayor profundidad esos fenómenos que ocurren desde los saberes implícitos. Y a veces los saberes implícitos quedan demasiado efímeros, y el trabajo académico, entre otras cosas, también sirve para hacer registro un poco más duradero, más sistemático y organizado de esos saberes implícitos y de esas academias caminantes o hablantes que nos acompañan. Por ejemplo, Carlos Pérez, el líder de Parabellum, que es toda una entidad, es el saber andante, es el saber en vida, que está allí y que aquí tiene la oportunidad pues de dejar su conocimiento y su saber de una manera más duradera. Entonces, para mí es muy importante estar aquí presentando esta conferencia, además prosiguiendo con las grandes plenarias que ya han sucedido, una al mediodía con José del Perú, bastante interesante, una visión bastante transgresora, y la que me precedió, que magnífica, un doctorado que tiene mucho que aportar y que, como bien lo decía Manuela, tenemos que seguir de cerca, tenemos que leernos, tenemos que estudiar a nuestros autores, no solamente tener de referentes los autores europeos, sino también leernos entre nosotros, y qué bueno que haya gente trabajando en la academia y que esté produciendo estos textos. Voy a compartir entonces mi pantalla para entrar en materia con lo que voy a hablar hoy. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la pantalla? Correcto, se está viendo bien.
Muy bien, entonces la temática que voy a tocar para hoy, como ya es anunciado, se titula Percepciones de la mirada europea al rock y el metal en Colombia. Esta presentación surge de la invitación que me hace la organización del evento y que pues me plantea que debido a que estoy aquí en Suecia, desarrolle un tema sobre cómo nos perciben, cómo nos ven, cómo es la escena europea. Y sobre estas preguntas me plantearon que desarrollara esta conferencia, de la cual pues he preparado lo siguiente. Ante todo, tener en cuenta que desde estas preguntas eh, se puede, pues, digamos, mi propuesta es hacer una mirada desde lo personal, desde la visión personal, claro. eh, y cuando se habla de la visión personal, en la academia se suele llamar a eso lo anecdótico, porque es la percepción de alguien como individuo que no tiene una replicación en la sociedad, sino que es el lente del individuo en su experiencia la que va a dar la mirada y la que va a ofrecer este punto de vista. Entonces, desde allí, eh, yo propuse entonces hacer un tránsito desde lo anecdótico, es decir, desde esa experiencia personal que he tenido acá en Suecia, de cómo nos ven, cómo ven la escena en Sudamérica y cómo ven particularmente la escena colombiana, hacia el estudio sociocrítico, que es todo lo contrario, es una mirada mucho más profunda, mucho menos anecdótica, que ya se supone más asentada en teorías, más asentada en estudios a largo plazo. Y quería ver qué resultaba de este experimento, pues de hacer ese tránsito, que es lo que ustedes van a ver a lo largo de la conferencia, ese tránsito entre mis vivencias anecdóticas, estando en Suecia y en Europa en general, eh, hacia el estudio sociocrítico o pasar ese tránsito anecdótico por el lente del estudio sociocrítico. Esa es la primera, el primer encuadre de esta charla. Voy a manejar tres ejes para ello. El primer eje lo titulé las violencias, violencias en plural porque hay muchos tipos de violencia, no es solamente pues la agresión física, el daño físico, sino que hay muchas veces violencias psicológicas y de muchas otras maneras se pueden expresar estas violencias, como lo veremos mañana en la charla conjunta que tendremos sobre este tema con Jorge. El segundo eje es estigmatización y fraternidad metalera. Volver sobre este recurrente tópico de la estigmatización que ya hemos hablado bastante acá en esta charla, en este evento, perdón. Y por último, la mirada europea desde los colonialismos y las hibridaciones. Al final también haré el anuncio de un libro que espero estar haciendo el lanzamiento oficial en un año, ojalá en un evento similar a este, que lleva por título Bienvenidos al Sabbath, crónicas, reseñas y reflexiones en torno a la vigencia del Underground 2001-2021, que recopila varios de los escritos que he realizado en ese lapso de tiempo. Entonces, con ese plan de trabajo demos inicio a lo que les propongo hoy. Iniciamos con las violencias, que como decía, no es solamente esta violencia física, pero que yo quiero abordar desde el punto de vista de las miradas, porque mi intención es crear unos hilos de intertextualidad entre estos fenómenos personales y literatura académica sobre todo, pero también algún material artístico, especialmente audiovisual, como ustedes lo están viendo, con la película Rodrigo de No Futuro y otras que estaremos utilizando como un soporte gráfico a lo largo de la conferencia. Esto para retomar lo que ya se ha venido hablando en las anteriores conferencias, de no idealizar el metal y mucho menos focalizarlo en un solo punto de vista, que es el nuestro, es el que refleja nuestros valores, sino que el metal ante todo es pluralidad, diversidad,
y se puede abordar de diferentes maneras, como lo decía yo en la charla a la que fui invitado en el Festival de Rock del Carmen de Viboral. El metal es simplemente una escena, no un movimiento, es una escena en la que sus diferentes actores penetran y lo abordan como ellos quieren y desde el punto de vista que ellos decidan, es una escena donde simplemente se puede actuar. Entonces, lo primero que yo quería tocar en el tema de las violencias es, bueno, ya se ha hablado también desde el punto de vista, en esa comparación Europa-Colombia o Europa-Suramérica y Colombia-Suecia, eh, eh, es un punto que se ha insistido mucho y es que en Colombia incluso se escucha uno mucho en sus experiencias personales, dialogando con la gente latina que está aquí en Europa, que son bastantes. eh, esta idea de que en Colombia la violencia se expresa naturalmente a través de la música, no es algo postizo. Entonces se está circulando mucho la idea de que a diferencia de Europa, que tiene unos altos estándares de calidad de vida, la violencia que se expresa a través de la música vendría a ser un poco postiza o un poco artificiosa. Y en cambio, en Sudamérica la violencia es real y sistemática, como ya se ha hablado, sistemática y bastante agresiva, y ustedes saben, bastante desaforada y sin ningún control, con total impunidad y etcétera. Y que eso se ha expresado, así no lo quieran los músicos de manera consciente, eh, siempre termina expresándose en la música, especialmente en Colombia. Es una violencia que se manifiesta en exclusión, principalmente, que es lo que estamos viendo actualmente con el paro y con las movilizaciones sociales, que es, en el caso de las barriadas de Cali, están expresando esa exclusión y cómo se ven violentados por la exclusión, que es otra forma de violencia, pero eso hablaba de violencias en plural, no es solo esa física de agresión directa al otro, de la cual ya tenemos sobredosis de ese tipo de violencia, sino la misma exclusión socioeconómica y de distinta índole, que crea esos escenarios de no futuro, eh, donde el crimen puede emerger de una manera muy particular, y entonces pues es cuando el crimen y las castas criminales entonces empiezan a empoderarse de un país como Colombia, y por eso es que hoy en día podemos hablar claramente de un narcoestado. Y esto no es solamente una percepción, como dije, yo iba a hacer un tránsito entre mis puntos de vista y los estudios mucho más profundos y gente que ha dedicado años a investigar. Y entonces por eso allí al pie de página aparece, cito solamente un ejemplo, que es el libro que se desarrolló previo a la negociación de los acuerdos de paz en La Habana, titulado Contribuciones al entendimiento del conflicto armado en Colombia, que reúne una serie de autores que básicamente son académicos que llevan investigando muchos años, como dije, en terreno además, en campo, arriesgando su vida, a profundidad qué es lo que sucede, por qué, o sea, cómo comprender el conflicto colombiano mucho más allá de lo que pueden darnos los medios de comunicación. Entonces, todas esos referencias que ustedes van a ver en las diapositivas son simplemente una invitación a que si desean profundizar las ideas que yo estoy mencionando acá, pues lean esas referencias que van apareciendo allí, que van a aparecer a lo largo de mi conferencia. Por ejemplo, en este caso de la contribución al entendimiento del conflicto en Colombia, Daniel Picot, que es un sociólogo francés, menciona que son las organizaciones criminales empoderadas en las instituciones las que finalmente han llevado a esa sistematicidad en la violencia en Colombia, y entenderlo de manera estructural, no de manera sistemática como suele suceder, sino el estudiar a los académicos, como también lo mencionaba en la pasada conferencia, nos permite comprenderlo de una manera mucho más estructural. Entonces, Daniel nos hablaba de organizaciones criminales, pero también estaba Jairo Estrada, que es un economista y que desde el punto de vista de la economía, en este libro, que está citado al pie de la diapositiva, eh, hacía esa relación entre economía y violencia, y básicamente se refirió a lo mismo, a esta casta criminal, como una política del crimen, una política criminal o una
política enquistada en las instituciones del Estado. Eh, y y de esa manera es que se reproduce en todas las esferas, en todos los estratos y en las esferas sociales, unos como agresores y otros como victimarios, dependiendo la situación. Pero también, por ejemplo, estaba Claudia López, y ahí la citan bastante, que es una académica, quien hablaba de cómo se configuró, cómo los mafiosos y los políticos, esa investigación de Claudia López permitió entender cómo los mafiosos y los políticos configuraron y refundaron la patria. Entonces, cuando uno ve esos fundamentos, puede entender mucho mejor ese tema de esa violencia real y sistemática que ocurre en Colombia. Pero comparemos esto con Europa. ¿Y cuál sería la mirada europea de las violencias? Entonces, pues normalmente se suele pensar, e incluso yo lo hice en uno de los ensayos que van a aparecer, por cierto, en el libro, un ensayo sobre el trabajo de Bart Vikernes Bursum en 1996, una época en donde pues se abordaba la música de una manera, vamos a decirlo, un poco más ingenua. Todo era novedoso, todo estaba por descubrirse, la transgresión resultaba realmente impactante, y en ese sentido escribí un ensayo que fue uno de los primeros escritos que hice y que aparecerá en el libro sobre esa propuesta creativa y política del señor Bart Vikernes y su banda Bursum. Y pues uno podría traer a colación aquí de nuevo lo que mencionaba, esas conversaciones de bar o simplemente de pasar ratos con colegas latinos en Colombia y aquí en Suecia también, eh, donde se discutía que lo que mencioné hace un momento, que esa violencia en Europa es postiza, que ellos tienen una calidad de vida formidable, excepcional. Yo siempre contradecía ese punto de vista, y es lo que quiero expresar acá. No estoy de acuerdo con pensar que la postura de las violencias que sufren los jóvenes metaleros en Europa son postizas o artificiales. Por el contrario, recordemos que ahí por eso está entre paréntesis la S, que son formas de violencia. Hay muchas formas de violencia, y como digo, uno puede encontrar otra vez, haciendo el mapeo con la literatura y las investigaciones y el arte, que la violencia en Europa también ha sido bastante sistemática, no es solamente simbólica, y uno no puede hablar entonces de que es postiza, y de que por eso, digamos, que incluso eso también viene calando incluso en los mismos europeos, en los mismos suecos. La idea de que el metal en Colombia el metal en Sudamérica es mucho más real porque la violencia es real, también tal vez en una aproximación un poco superficial, pero si uno lo mira más a profundidad, se va a dar cuenta que allá también en Europa, o sea, digamos, la violencia no es un tema de regionalismos o de geografías o de geopolíticas. La violencia puede emerger, es connatural al ser humano, y puede emerger en cualquier lugar donde hayan seres humanos. Y digamos que lo que sí cambia son las formas de manifestarse esas violencias. Y digamos que en el caso de Europa, lo que hay es una presión social y una discriminación. Digamos, eso puede quedar evidenciado en la entrevista que le hacía a Gaal de la banda Gorgoroth y Gaal Wirtz, que la hice recientemente, que a propósito también aparecerá su transcripción en el libro que mencioné al comienzo, en donde Gaal nos mencionaba que una vez asistió en Bergen, justamente la fotografía que aparece allí, que es de la iglesia Fantoft de Bergen, la famosa iglesia que aparece en las portadas de Bursum, que fue quemada por Barbie Kernes, precisamente. Y nos decía Gaal que fue expulsado de una obra de teatro por un cura, por un sacerdote, que le decía que pues usted pues, era un quema iglesias y demás, y trató de expulsarlo, y que por fortuna los otros asistentes a la, a la obra de teatro defendieron a Gaal y le permitieron quedarse.
por ese legado que también viene reconociéndose del black metal en Noruega en este caso. Pero ahí hay un caso de discriminación, entre otros muchos elementos que nos explicó Gal muy interesantemente en aquella entrevista. La exclusión de lo diferente es otra forma de violencia que también lo mencionaban en algunas ponencias. La anterior a Manuela lo hicieron bastante claro y bastante bien con esa situación que ocurre en Santa Marta. Y el ultraconservadurismo cristiano. Mucha gente en Colombia, otra vez volviendo a lo anecdótico, dije que iba a ser un diálogo, tiende a idealizar a Europa y a idealizar especialmente los países escandinavos y a pensar que aquí todo es perfecto. Y pues sí se vive muy bien, como vamos a ver más adelante, pero también tienen, digamos, su cara oculta y sus formas de violencia, y no es pues esa liberalidad que uno esperaría de un país que se hace llamar, o de una región que se hace llamar desarrollada. Hay un ultraconservadurismo cristiano que, digamos, son las violencias que alimentaron la emergencia, por ejemplo, del black metal, pero no solo del black metal, sino del metal en general. Por eso es que yo cito allí a Ingmar Bergman y su obra Fanny y Alexander, que es una película de 1982. Ingmar Bergman es un director sueco que se cree refleja muy bien el ethos de lo que es ser sueco. Y si uno quiere entender qué es la sociedad sueca o los suecos, lo mejor es ver todo el cine de Ingmar Bergman, pero en este caso con Fanny y Alexander nos muestra muy bien ese ultraconservadurismo cristiano y esas exclusiones y esas violencias que pueden ser tan agresivas como la violencia física que vimos en el caso de Rodrigo Bueno Futuro, la violencia directa. Esas violencias pues, son violencias psicológicas, son violencias que el metal pues, nos da cátedra con eso, no solo el black metal, sino todos los géneros nos dan cátedra con registrando ese tipo de violencias que también están allí. O si no, pues desde la literatura tenemos a Henrik Ibsen, quien también deja registro de diferentes formas de violencias producto de, de los ítems que aparecen allí en la diapositiva. Recuerdo, por ejemplo, Un pato salvaje, donde incluso Henry Ibsen escribió a principios del siglo pasado, e incluso esa presión social, esa presión familiar, de esas hipocresías que se tejen en las sociedades que quieren parecer perfectas, se expresan incluso, o sea, llevan a tales tensiones que en este personaje del Pato de Oro termina suicidándose. Entonces ya se plantean esas situaciones de suicidio que podemos ver también los documentales que nos hablan del caso de Death, del vocalista de Mayhem. ¿Por qué se lleva al suicidio? Usted lo puede entender como una idealización de ese culto a la muerte, pero también hay otras personas que creen que es producto de esto que estoy hablando, de estas otras formas de violencia que se presentan en Europa. Otra forma de violencia que también hacía mención Gaal en la entrevista, nos la presenta con mayor profundidad Phillips en 1995, y es la forma de violencia que tiene que ver con la exclusión del paganismo, con la exterminio del paganismo. Por eso aparece allí la fotografía. Ustedes saben, o mejor, Gaal nos explicaba que en esta iglesia Phantom, la que fue quemada en ese movimiento de black metal, originalmente era un sitio sagrado de cultos paganos. Y fíjense que también empiezan a haber simetrías, perdón, paralelismos con lo que ocurre en Sudamérica. No todos son diferencias o contrastes. En Colombia también, digamos, Bogotá, los que conocen Bogotá, el Cerro de Monserrate, donde está la iglesia de Monserrate, ese era un sitio sagrado para los indígenas, era un sitio de energías donde se expresaban las energías de la naturaleza de forma especial, y fue reemplazado por una iglesia de manera violenta. Eso no se hizo de manera amistosa. Entonces son violencias históricas que dan pie para que no se pueda decir entonces que es algo sintético o algo, digamos, oportunista o postural en el caso de las escenas europeas. En ese libro de Phillips ustedes podrán ver cómo la religión fue funcional a las expresiones de violencia contra las expresiones culturales que eran muy diversas, porque aquí hay muchos constructos comerciales de los cuales tenemos que cuidarnos mucho,
En Europa había también muchísima diversidad como la había en América, digamos, en Abya Yala, en Norteamérica, por ejemplo, esa cantidad de tribus, o en Colombia, que tenemos más de 56 idiomas que hablan diferentes grupos indígenas. Algo similar sucedía, por ejemplo, en Escandinavia. Si ustedes miran la historia de Escandinavia, hay muchísimas pequeñas tribus con sus propias culturas que están siendo discriminadas y apartadas al norte de Escandinavia, por ejemplo, los Sami, y que están sufriendo las mismas violencias que ocurren, pues, en Sudamérica con los indígenas. Entonces, fíjense que también incluso hasta ese nivel podemos encontrar paralelismos. Y, y digamos también para un poco erodar esos constructos, ahí sí digamos, cosméticos o ficticios de lo que es ser vikingo, ¿no? Porque se trata de vender esa idea de lo vikingo como una unidad de una cultura bastante identificada, cuando muchos estudiosos mencionan que los vikingos eran más bien un conjunto de personas, fue un constructo que creó la historia, porque era un conjunto de comunidades escandinavas que sí les gustaba mucho la navegación, explorar, para saquear, para atacar, como lo hacen muchas otras comunidades en todos lados. Eso no es solamente de los vikingos. Aquí en Sudamérica también vemos cómo habían conflictos, por ejemplo, entre los ticuna eh, y otras tribus vecinas, o los incas que finalmente terminaron imponiéndose. Entonces, no se puede hablar de ese constructo pues del vikingo, y además mucho menos del vikingo como una expresión de una raza única y pura y unificada, sino que era un conjunto de razas. De hecho, los vikingos solían también, eran muy abiertos a mezclarse y a asentarse en los lugares que visitaban. Entonces, también pues como un llamado de atención a esos constructos. Y finalmente, veamos lo que nos dice Bout, eh, que básicamente es un artículo bastante reciente que está muy bien acompañado, que simplemente nos detalla las violencias a lo largo de los últimos, pues de la era cristiana en Europa. Es un detalle, una explicación muy detallada de todas esas violencias sistemáticas, al igual que Colombia, pero por otros motivos, no solamente de la iglesia, pero principalmente de la iglesia, contra los pueblos de Europa. Recordemos que el cristianismo se empieza a asentar propiamente en Europa solamente hasta el año 1000, alrededor del año 1000. Entonces esos primeros 1000 años de la era cristiana son de cosas que si ustedes leen, por ejemplo, el artículo de Bout, van a ver que nos habla de cosas tan terribles como las que están ocurriendo actualmente en esa violencia fascista del Estado colombiano en contra de jóvenes estudiantes y jóvenes desarmados, que los han quemado, que los han descabezado. Bueno, ese tipo de violencia tan extrema está muy descrito en este artículo de Boy, que yo los invito a que está disponible en la red, a que lo vean, para que vean el nivel de detalle con que se describen allí las, eh, digamos, esas cosas tan horrendas que tuvieron que enfrentar los nativos europeos para permitir la imposición del cristianismo. Entonces, allí empezamos a hacer ese primer contraste con el tema de las violencias. Luego estaba el tema de la estigmatización, estigmatización y la fraternidad metalera. Y aquí, una película que es célebre, Ver o Verlier, Verlier en alemán, Verlierer en español, perdedor significa. Es una película que es una película culto para los metaleros, y que, como ya se ha hablado también en conferencias anteriores, en presentaciones anteriores, empieza a configurar ese estigma de lo que es ser metalero, del metalero, la estigmatización del metalero. Y entonces, pues vemos allí en Berlierer cómo se empieza a asociar a través del cine, y recordemos que el cine es una de las herramientas ideológicas más poderosas que existe. Se empieza a configurar a través del cine la imagen del metalero, como lo decía Carlos, la bruja, Carlos de Parabellum, Carlos Mario, como la figura del delincuente, del peligroso, del marihuanero,
Y se empieza a estigmatizar lo metalero entonces con la visión del indeseable, del monstruo, que fue el que le dio título a este evento, a este maravilloso evento, el monstruo, el personaje que está al margen de la ley, el personaje que siempre, que también lo veíamos, por supuesto, con, con Rodrigo de No Futuro, que incluso generó incomodidad en la escena metalera y especialmente en la escena punkera, generó esta incomodidad de cómo nos estigmatizan, nosotros no somos sicarios, etcétera, porque pues Víctor Gaviria conectó el sicariato de Medellín con la escena del metal y del punk. Entonces esa estigmatización que viene dándose desde el cine como el metalero pandillero, eh, y que digamos se va creando en ese arquetipo y que no ha terminado. Eh, de nuevo, cabe aquí mencionar que digamos, Bruce Dickinson en el 2015 hizo una declaración en la que decía que cuando se cortó el pelo, se sintió bastante mal porque notó cómo la gente empezaba a dirigirse a él de manera, y estamos hablando de Bruce Dickinson, ¿no? Todo un empresario y etcétera. Cómo la gente empezó a relacionarse con él de manera diferente simplemente porque se cortó el pelo y que a él le parecía bastante mal que la gente asociara a las personas de cabello largo con delincuentes cuando los verdaderos delincuentes eran de cuello blanco. Estoy parafraseando la, la cita de Bruce Dickinson en el 2015. Y por supuesto, en las experiencias personales uno lo nota acá. De hecho, el suceso que narró Gaal fue reciente, no fue de los 90s, y uno viene pues expresando estas estigmatizaciones y discriminaciones por el simple hecho de ser metalero. Ese arquetipo que está además, que tampoco es nuevo, por eso yo pongo ahí también como referencia a Luis Buñuel y su película Bella de Día, que los invito a que la vean, donde allá empieza a aparecer el personaje pues delincuente o el personaje peligroso en la figura de Marcel, que tiene ya una pinta como de rockero de garaje, rockero de música del rock de garaje, del rock de los 60s, y entonces desde allá ya se viene configurando ese imaginario en los que no son metaleros y en los que no son rockeros, de que los que están vistiendo de la manera como viste este personaje de la película El Perdedor, pues que son delincuentes o peligrosos. Y eso está en el inconsciente colectivo, digamos, de cierta manera, aunque viene, por supuesto, tratando de ser limpiado por la necesidad de mercadeo. Y aquí vale la pena también hacer una intertextualidad transmedia y recordar el himno metalero de Darkness, que bien describe esta situación que yo estoy hablando y que no ha terminado, está lejos de terminar. Y que en cierta forma incluso leía también en alguna tesis de grado sobre heavy metal que escribió en Estados Unidos, que incluso muchos metaleros perciben esto de manera positiva. Y en el caso personal sucede, o sea, como uno siente que el hecho de que lo estén mirando mal y del hecho que la gente se asuste con la presencia del metalero, sea motivo de, no de molestia, sino más bien de satisfacción y de provocación, que es toda la escuela de Twisted Sister además. Eh, Luego viene el tema de la estigmatización, que en el caso de los latinos que están en Europa, o en el caso personal, es triple, ¿no? Como aparecía en la diapositiva anterior, de metalero, migrante y latino. Y en el caso, no solamente de metalero, como en el caso de acá, sino además migrante. Porque, por ejemplo, en mi caso yo estoy como estudiante de doctorado, eh, pero eso no, pues yo no puedo ponerme una camiseta que diga yo soy estudiante de doctorado y entonces ante los ojos de la sociedad superficial, prejuiciosa, porque tampoco es que esté generalizando, en todo lado hay sociedades prejuiciosas y hay personas que no son, que son un poco más sabias y más inteligentes, tanto en Europa como en Colombia, y lo estamos viendo con el paro también, y las narrativas encontradas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que aparte de metalero, migrante. Entonces a mí, yo entro en la clasificación de migrante.
y hasta que no pueda entrar en un diálogo con las personas un poco más detallado, pues no voy a salir de esa estigmatización del migrante ilegal o legal o como sea, o producto de la guerra, está esa estigmatización allí. Eh, que también refleja básicamente un racismo que viene en creciendo en Europa, un racismo que, por ejemplo, en el caso de Suecia se expresa en que Suecia es una monarquía constitucional, eh, cosa bastante curiosa y como anacrónica, obsoleta, pero así lo es, tiene que ver con el conservadurismo que mencioné antes, pero también llena de contrastes como Colombia, eh, porque si bien es una monarquía constitucional, también a su vez es una democracia representativa parlamentaria, es decir, tiene un parlamento unicameral de más de 300 miembros, eh, y que los últimos 100 años ha sido dominado por los socialistas con el apoyo de los comunistas. Ellos han mantenido sistemáticamente el poder en Suecia, eh, instaurando una socialdemocracia que tiene unas ventajas impresionantes en calidad de vida y en bienestar para los ciudadanos desde el punto de vista social, y que siempre tuvo una proporción de 70-30 redondeando, con referencia a la oposición, que no serían los socialistas, sino que serían los demócratas cristianos y los demócratas suecos, el partido que se hace llamar demócratas suecos, que es un partido nazi o de origen nazi, de origen fascista, pero que en las últimas elecciones que se hicieron recientemente, justo en el momento que yo llegué hace 2 años, lograron subir al 50% y hoy en día digamos, ese parlamento está 50-50, si contamos la coalición demócratas cristianos y demócratas suecos. Estaría 50-50. Entonces, de manera casi automática se compensaron las fuerzas y es reflejo, pues, de los estudiosos dicen que es producto de la crisis migratoria que hubo en el 2008 y que tiene a Europa, pues, alimentando ese espíritu eh, fascista. Eh, y de lo cual, pues ya llevándolo eh, a situaciones más, pues a referencias, las que aparecen allí, yo solo quiero decir que, pues, digamos, ese racismo incluso se ha manifestado en esos cambios de posición como el que nos presentaba Manuela con Iorio en el caso de Sudamérica, pero aquí en Europa también con el caso de Sherpa, que también viene siendo muy sonado, como viene pues este músico que en alguna vez nos otorgó unos himnos al rock bastante, digamos, progresistas, viene trinando en Twitter posiciones bastante derechistas o por lo menos antimigratorias y que dan ganas de contestar que el problema de la migración es un problema de violación de la Carta de las Naciones Unidas, que también parece letra muerta, como yo hacía referencia con la Constitución del 91 en Colombia. Eh, la Carta de las Naciones Unidas, que básicamente nos dice que eh, la Organización de las Naciones Unidas promoverá niveles de vida más elevados para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social en todos los países del mundo. Eso lo dice en el artículo 55. Pues bien, como eso no se ha cumplido desde 1945, ahí es donde está el origen de las migraciones. Si nosotros no permitimos que los países vecinos convivan de manera adecuada y en lugar de saquear los países o en lugar de sabotear los países vecinos, ayudamos a que se desarrollen de manera equitativa, al igual que Suecia, por ejemplo, y que logren esos estándares de vida como en Suecia, es la mejor manera de resolver el problema de la migración. Nosotros lo estamos viviendo con los venezolanos. Entonces, en lugar de sabotear y de atacar a los vecinos, les facilitamos la posibilidad de que logren un estándar de vida mínimo, estaríamos solucionando el problema de la migración de los venezolanos porque ellos no van a querer irse de su país. Es igual con los migrantes en Europa. Si uno habla con los migrantes, cuando yo converso con los migrantes, realmente migrantes, los que vienen huyendo de la guerra de Siria, los que vienen huyendo de la guerra de Afganistán,
los que vienen huyendo de la guerra de Palestina, de Irak. Cuando yo hablo con ellos acá en Suecia, ellos me comentan que no tienen, o sea, es una forma de violencia el simple hecho de desplazarse, así sea con esa calidad de vida que tienen en Suecia, que tenemos acá en Suecia. Ellos se sienten violentados porque no es lo mismo que estar en su lugar de origen. Hay un desarraigo. Y ellos dicen que nunca hubiesen querido venir a Europa y que lamentablemente pues una forma de agenciar esas migraciones ocurre precisamente desde estos países desarrollados porque, por ejemplo, en el caso de Suecia, y es la referencia que aparece allí de Carson, si ustedes la quieren leer, para que vean que ahí hay un estudio más profundo, no es solamente una opinión lo que yo estoy diciendo o algo así, como dije, para eso están las referencias. En el caso de Carson nos menciona como una de las industrias más importantes y que más ha crecido en Suecia es la industria armamentista, que incluso sabemos en el caso de Colombia, cómo la Cancillería está negociando algunas naves, algunas aeronaves bombarderos, que es lo que se produce en Suecia, para llevar a Colombia y que son los que han alimentado esas guerras en el Medio Oriente, especialmente a través de las empresas como Saab, que está asociada a Scania, o a Bofors, que producen tanto armas pues están en esta industria armamentista alimentando pues el fenómeno de la crisis migratoria, porque si usted bombardea Afganistán, Siria, etcétera, o Marruecos, pues por eso es que usted va a tener esas crisis migratorias. Muy bien. Y por último, la estigmatización como latino. Que en el caso personal, pues se tiene que llevar, sobrellevar esta estigmatización del latino que tiene que ver pues con el pobre, básicamente. El pobre y en el caso del colombiano, pues con el narcotraficante. Y cuando uno habla, digamos, en un pub con alguien que se encuentra de manera natural, el posicionamiento más inmediato es Pablo Escobar, porque como ya lo dije, los medios audiovisuales ayudan a crear imaginarios, sobre todo en las mentes superficiales, que solo consumen Netflix, por ejemplo. Y entonces a través de Netflix se ha posicionado la serie de Narcos de manera brutal. Y pues allí es donde viene esa estigmatización del colombiano como narcotraficante. Y, y, y pues digamos que en ese sentido, esa connotación de lo latino tiene ese doble cariz, el narcotraficante, pero el pobre también. O sea, los latinos son los pobres que vienen acá. Y entonces, como es pobre, de pronto me quiere robar. Y entonces ahí viene lo que decía Bruce Dickinson, ¿no? Que lo ven a uno. Entonces no es solo por ser metalero, sino que además por ser latino. Y esa mirada de que como si lo fuera a robar, que fue lo que dijo Bruce Dickinson. Entonces, digamos que eh, en el caso ahí aparecen dos referencias con Feder. En el caso de Feder nos explica muy bien que eso de pobre también es erróneo. Eh, Colombia y Sudamérica en general, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, para nada son regiones pobres. Esto es un lugar común, se ha mencionado muchas veces. No son tierras pobres, de hecho son regiones del mundo que son muy ricas en recursos, pero que vienen sistemáticamente siendo saqueadas. Entonces, ahí viene otra vez el diálogo con lo anecdótico. Yo una vez asistí a un cumpleaños de un amigo sueco eh, con su familia, que era bastante numerosa, y ahí se emergió esa anécdota de, lo, de la estigmatización del latino como pobre, porque tuve un diálogo con uno de los familiares de mi amigo sueco, y esa persona me dice, ¿y usted piensa, usted es de Colombia, piensa viajar a Colombia en vacaciones? Y luego complementa diciendo, no, creo que no, porque es cierto que ese es un país pobre, como sugiriendo que yo no tenía dinero para viajar de vacaciones a Colombia. A lo que yo respondí, no es que sea un país pobre, un país saqueado, que es muy diferente. Y pues si vamos a ver de dónde proviene ese saqueo, pues ahí está la cita de Feder, ¿no? Que nos explica muy bien
ese saqueo, eh, eh, veamos la cita completa que de hecho la quise colocar acá, para el caso del Banco Mundial en 1983, pero que sigue siendo real hoy en día. El Banco Mundial, el organismo de asistencia para el desarrollo más importante, anualmente envía billones de dólares a los gobiernos, entre comillas, del tercer mundo, aparentemente para desarrollar sus economías a través de una variedad de proyectos de crédito. Pero incluso un análisis superficial revela que el banco es el mecanismo perfecto para ayudar, esto quiere decir, o esto es, subsidiar corporaciones transnacionales de los países industrializados, expandiendo sus actividades industriales, comerciales y financieras en el tercer mundo, a expensas de este último. Saqueo. Saqueo que se expresa no solamente en el saqueo de los recursos directos y la dejación de pobreza, sino también asegurando mercados en los países. Y la única manera de resolver esto es pues teniendo muy en claro, porque nunca sobra volver a recalcar que nosotros no somos pobres, porque eso también lo veía desde lo anecdótico otra vez en ese diálogo en Colombia, que mucha gente dice, pero es que nosotros somos los pobres porque es que somos brutos, vagos y atrasados. Y ahí yo no lo creo. Colombia tiene mucho talento y estas situaciones estructurales, o sea, no es que seamos pobres, somos empobrecidos, que es diferente, y con mucho potencial. Y ojalá se pueda trabajar para que ese potencial pueda ser explotado en Sudamérica y no tenga uno que viajar pues a los países saqueadores o desarrollados para poder tener buenos estándares de vida. Pero eso depende de nosotros, no depende de los europeos. Eh, y digamos pues que con referencia otra vez a lo de Pablo Escobar, allí aparece una cita, la que yo hacía referencia antes de Claudia López, eh, con Pablo Escobar, por ejemplo, desde lo anecdótico o desde lo personal, digamos, yo no me siento molesto, aunque lo mencioné como una estigmatización, cuando las personas me comentan o me dicen, Colombia, Pablo Escobar, incluso en el Sweden Rock había todo un stand de una empresa de casino que hizo toda su decoración con base en Pablo Escobar, digamos, haciendo una idealización del personaje y una caricaturización del personaje a partir de la serie Narcos, eh, negando todas las violencias que se generan a través a través del consumo vicioso de estos países, de estas drogas. Pero entonces, pero yo a diferencia, no es que me moleste porque yo sí creo que Colombia es un narcoestado, estoy plenamente convencido de ello no, y básicamente convencido con base en las pruebas que aparecen en las referencias, pero estas son solo algunas, ojalá fueran las únicas. Entonces, cuando a mí se me da la oportunidad de decir, cuando alguien se dirige, pues yo no voy a salir con ese falso patriotismo de decir, de negar nuestras realidades. Yo solo digo que el país es saqueado y que nuestras potencialidades no se reducen a esa ilegalidad que es más responsabilidad otra vez de la política internacional que no permite una legalización de las drogas. Entonces, ese problema de las drogas es más una hipocresía de talla internacional y no tiene que ver pues con nuestro patriotismo falso que es lo que sucede con la comunidad colombiana, que se ofenden cuando les dicen, cuando les mencionan a Pablo Escobar. Pero frente a ese saqueo, pues es bueno hacer la intersección. Hay muchísimas obras metaleras que mencionan eso, pero mencionemos una bastante famosa, Iron Maiden y Run to the Hills, y vean las líricas que aparecen allí. Frente a esas tres situaciones, o digamos esa triple estigmatización que supongo no es solo personal, sino que sucede además cualquier persona de Sudamérica, aunque lo nieguen, porque a veces la gente no prefiere hablar de estas cosas, porque prefiere no hablar de estas cosas porque puede resultar molesto o raro, o una forma de revictimización, digamos. Pero frente a esa situación, por eso yo acompañé la palabra estigmatización con fraternidad metalera, porque allí viene entonces una situación bien especial y es la hermandad metalera. Esas tres situaciones de estigmatización, esa triple estigmatización y discriminación,
o esas discriminaciones sociedad de bien o ciudadanos de bien que también existen en Europa, pero pues claro, es otra simetría, lo acabo de explicar, lo explicaba al comienzo de mi conferencia. Entonces, esos ciudadanos de bien, ultraconservadores, ultracristianos, etcétera, que viven estigmatizando y discriminando la escena metalera, eh, pues encuentra hermandad y encuentra, digamos, expresión y fraternidad en todo el sentido de la palabra fraternidad, que si la buscan en el diccionario van a ver qué significa. eh, Se encuentra pues en la escena del metal. Y en la escena del metal, por el contrario, al menos desde lo anecdótico, que, por ejemplo, yo también, o desde lo personal, digamos, eh, también escuché una vez que alguien me dijo en Wacken, en ese gran festival, la gente como que se separa mucho y mi experiencia personal ha sido la contraria, una inmensa solidaridad en muchísimos momentos, en las diferentes versiones que he asistido. Y en Keep It True, por ejemplo, en este evento que es mucho más pequeño, pues ni se diga, ahí sí que esa hermandad es mucho más clara y digamos que uno sí puede decir con mucha claridad que el metal, aunque sea transgresor y aunque algunas veces pueda ser abordado desde un punto de vista bastante criticable, digamos, por decirlo menos, sin embargo, posee ese sentido de fraternidad que bien nos lo ha señalado Manowar tantas veces, pero no solo Manowar, una inmensidad de bandas, Judas Priest y no solo, mucho más underground, porque eso sí se mantiene. Y allí, por ejemplo, podemos ver que eso quedó expresado en el documental de Sandum, El viaje de un metalero, que nos demuestra cómo este fenómeno de la hermandad metalera es un fenómeno que yo llamé una hermandad universal transfronteriza. Esta fotografía que hice, pues lo pueden ver. Entonces allí tenemos pues el alemán, el asiático, el afrodescendiente y el colombiano, que es mi amigo Camilo Girón que aparece allí. Un saludo que si de pronto está por allí escuchándonos. Y esa diversidad en una ciudad tan pequeña del centro de Alemania demuestra la hermandad universal transfronteriza que permite imponerse pues a esas estigmatizaciones y a esas manifestaciones sociales tan enfermizas que todavía perviven sin duda en las diferentes sociedades. Es una cultura universal, como lo decía Andrés Durán, que lo vamos a escuchar el sábado. Él lo mencionaba muchísimo, cómo la música es el lenguaje, es la cultura universal. Lo mencionaba muchísimo en los años 80 en su famoso programa del Expreso del Rock y nada más acertado que ello. Y por último, porque estoy viendo que ya se me va a acabar el tiempo, eh, está el eje de los colonialismos e hibridaciones. Y lo puse como colonialismos porque básicamente algunos académicos hablan de neocolonialismo y desde mi punto de vista no hay tal. El colonialismo nunca ha terminado. El colonialismo nos ha cambiado de manos solamente. Y ojo, de esto nos mencionaba un poco también José, aunque con otra perspectiva, José de Perú. Por ejemplo, en el caso de la independencia en Colombia, quien avivó la independencia en Colombia fue Estados Unidos, simplemente para cambiar de mano. Pero el colonialismo se mantuvo, incluso hasta se empoderó o se hizo más fuerte después de que logramos la independencia española. Algo nos mencionó Manuela también de esto. Incluso se hizo más fuerte el colonialismo, en este caso desde Estados Unidos y desde todas estas multinacionales que mencioné anteriormente. Entonces, pues por eso yo hablo de colonialismos, pero también hibridaciones. Y desde este punto de vista, pues vale decir que si lo comparamos con Colombia, hay diferencias enormes en lo estructural. Por ejemplo, en el caso sueco, las diferencias en la calidad de vida debido a lo que mencionaba de ese poder socialista que ha hecho que el estado de bienestar sea muy alto en Suecia, eh, pues es una diferencia enorme en lo estructural, ¿sí? Ese enriquecimiento a través de esa Hola, ¿qué industrialización, tal? ¿sí? De esa industrialización basada en lo que mencionaba antes, basada en los Bueno, yo ya productos. estoy acá, ya ahí mira, me veo en pantalla. Guito, hay una interrupción allí, pero bueno.
Los colonialismos e hibridaciones. Entonces, decía que todavía están muy vigentes estos colonialismos, pero y estaba señalando una diferencia estructural en el estado de bienestar, por ejemplo, en Suecia, que quedó ejemplificado para que ustedes lo noten eh, con, con un diario de Local, que es un diario local en Suecia, que el 19 de junio del 2007 señalaba indicaba una noticia en referencia a Roger Tullgren. Roger Tullgren es un metalero sueco, para que ustedes noten las diferencias estructurales en Colombia, que acudió al sistema de salud a pedir una licencia de salud, una licencia para no trabajar, porque él decía que sentía demasiadas ganas de escuchar metal. Entonces, esto es verdad, pueden citarlo, pueden verlo en el periódico, además que tuvo algún grado de ruido mediático en ese momento, en el 2007. Entonces, él fue a su compañía donde él trabajaba y él dijo, me siento mal porque no puedo escuchar metal y yo necesito escuchar metal y eso me está enfermando. Y la licencia le fue concedida en Suecia. Imagínense si eso puede ocurrir en Colombia. Uno vaya a pedir una licencia porque quiere escuchar metal. Y precisamente eso señala muy bien esas enormes diferencias en los estándares de vida. Pero también hay que decir que el neoliberalismo está carcomiendo, por supuesto, esas democracias socialistas o esas socialdemocracias, y que el neoliberalismo viene haciendo bastante de las suyas. Ahí, por ejemplo, se puede hablar rápidamente porque se me está acabando el tiempo, todavía me queda muchísimo por hablar, pero bueno, eh, de la idiotización con la que yo me encontré, que era lo que me señalaba en referencia al libro, al ensayo, a mi primer ensayo, que fue en 1996, donde yo indicaba que quizá lo que permitía que hicieran esa música tan creativa y tan libre creativamente tan original en Profe estos Juan, vamos países, cerrando, qué pena con su era que, merced. sí, claro, era que, tenga 5 minutos todavía según mi cronómetro, era pues que había esta calidad de vida, pero no hay tal. Allí también hay mucha idiotización y el neoliberalismo está haciendo de las suyas. Y finalmente, pues quería hablar sobre cómo se ha manifestado eso y cómo fue que se introdujo. No voy a tener tiempo de desarrollarlo, pero solo quería mencionar, esta es una escena de la película Full Metal Jacket y cómo, digamos, el metal llega a los países empobrecidos o saqueados a través también del cine. No es casual que en esta escena de la película haya sonado el tema Estas botas son para caminar, que es un tema de Nancy Sinatra, eh, y cómo es a través de la militarización o de los ejércitos invasores que llega el rock a muchos lugares de los países saqueados, como lo señala además el estudio de Kim, que pueden ver allí 2010, pero también la misma película de Kubrick, eh, y toda esa influencia del colonialismo musical, pero que viene a ser hibridado, y con esto termino, por favor, los 3 minutos que me quedan, eh, que viene a ser hibridado y que viene a revertirse, es lo último que yo quería señalar, viene a revertirse porque otra de las cosas que uno habla con las personas europeas acá en Colombia, acá en Suecia, es que, por ejemplo, en la última entrevista que tuvimos con Ralf Rupnek, el baterista de Oz, Pekka Mark Rupnek, nos mencionaba que ellos están viendo que la escena del metal está más viva en Sudamérica que en ningún otro lugar del mundo y que, digamos, esa invasión se está invirtiendo. Entonces, eso será posible en la medida en que nosotros podamos organizar la casa, como se dice literalmente, y podamos pues tener un aprendizaje de lo que está ocurriendo en el paro eh, y aprendamos a organizar la casa para que no sea tan no sea tan dispersa esa manera de posicionar. Yo lo llamé recuperar el lugar, eh, recuperemos el lugar sin caer en venganzas ni obviamente maniqueísmos de empezar a odiar lo europeo, que no es la idea de esta charla, ni más faltaba. Eso será imposible para alguien que ame del metal, pero sí ser conscientes de que es necesario organizar la casa para poder llegar con mejores agencias a Europa, y en el caso del metal, pues lo estamos viendo con el famoso Big Four colombiano, que es una buena manera de ir penetrando, ¿no?
El Big Four, desde mi punto de vista, que yo lo deduje o lo creé a partir de... Lo primero que yo le pregunto a un metalero europeo cuando lo encuentro y cuando hablo con él, ¿qué banda usted conoce de Colombia? Y las bandas que ellos mencionaron han sido Wistrap de Medellín, y lo siento con Bogotá, pues nadie mencionó a Bogotá, Revenge de Medellín, Inquisition de Cali y Masacre de Medellín. Esas bandas suenan mucho en Europa, al menos desde lo anecdótico, desde lo personal. Y vendrían a ser el Big Four colombiano, que vienen revertiendo esa invasión, porque recuérdese, ahí hay una cita de la revista Death Forever que le dedicó una especial, una edición especial o un reporte especial al ultrametal, y la gente está muy interesada por el ultrametal. Y cierro con esto, no por una exotización, como lo mencionaba José, que ojalá pueda hacerme réplica si está, porque, o si no, pues que en otro momento, no por una exotización, sino realmente porque ven que hay una autenticidad en el metal que se hace frente a esa hiperproducción que viene dándose en el metal europeo. Y entonces ese giro hacia mirar, hacia mirar a otros países donde se puede retornar a la expresión del metal más auténtica se está dando, y eso es como mi mensaje final. Revertir esa invasión, empoderando esa agencia a través de organizar la casa y aprovechando ese talento tan inmenso que tiene el metal colombiano. Muchas gracias y ojalá haya espacio para preguntas. Me faltaron algunos tópicos, pero pues bueno, no hay más tiempo. Y no sé si haya tiempo también, pues Carlos me dirá. Bueno, creo que estamos bastante cortos de tiempo. Creo que estamos puntuales, son las 7, de hecho puntuales nos vamos tarde. 7 de la noche, 6 minutos. Y bueno, cosas que recoger importantes. Algunos comentarios fueron bien interesantes y me gustó mucho uno que hizo nuestro compañero de trabajo, el señor Luis López, que comentara que pues que nosotros somos una hermandad universal transfronteriza, y es cierto. Yo creo que todos nosotros nos hemos encontrado alguna vez con algún rockero y evidentemente el solo hecho de portar una camiseta ya nos hace hermanos. No es necesario ni siquiera una unión en el lenguaje. Esta sola síntesis es lo que transmite el hecho de portar una camiseta con una agrupación extrema, ya nos abre camino frente a personas fuera de nuestro territorio, de nuestras cercanías de amistad. Y eso es muy importante. Otra cosa que vale la pena recalcar es que mucha de esa imagen negativa que tiene el rockero y el metalero se la debemos a dos actores principalmente, dos acciones más que actores, y actores también, obviamente. Durante los años, mediados de los años 70 hasta 1985, tanto en Argentina como en México, hubo una explosión de cine de serie B. Y este cine de serie B, particularmente el mexicano, fue más conciso en ello, presentaba a los malos de esas películas con pintas muy punqueras. Eso lo pueden ustedes detallar, pueden encontrarlo en Google. Entonces, eso generó en toda Latinoamérica una identidad del mal relacionada con la pinta punk, particularmente con la pinta punk. Entonces, ¿esto qué significa? Que el latinoamericano, debido a la distribución amplia que tuvo este cine de serie B y sobre todo que era muy barato para pasar por televisión, pues se permeó de este imaginario. Bueno, yo creo que en este momento es bueno cerrar esta mesa y pues lamentablemente no vamos a poder contestar preguntas debido a que ya se encuentran en este momento dispuestos las personas que van a estar en la mesa contigua, van a estar en este momento. Carlos, quizá al final, al cierre de la mesa de las tres conferencias, podamos hacer una ronda de preguntas, que es bueno escuchar al público también, con todas las tres conferencias. Felipe, ¿usted qué nos dice? Usted que es la mente maestra y la persona que en este momento nos está haciendo el soporte vital para el RITA
en esta transmisión que estamos haciendo. ¿Qué nos dices? Pues, profe, si se esperan hasta las 8, yo creería que no hay ningún inconveniente hacer unos 15 minutos de preguntas. Perfecto, entonces yo quisiera invitar a las personas que están en este momento conectadas, que aproximadamente son 60 personas, 64 en este mismo momento, que se queden a la mesa que viene a continuación y posteriormente a ella podemos hacer unos 15 minutos con unas 2, 3 preguntas muy puntuales sobre esta, junto a otras 2 o 3 preguntas de la mesa venidera. Entonces, mi nombre es Carlos Fabián Rodríguez, fue un placer estar con el profesor Juan Sabat, escuchando este conversatorio que bajo el título de Percepciones de la mirada europea al rock y al metal en Colombia, pues abarcó esta parte sociocrítica y política de lo que somos nosotros, esos monstruos a los ojos de esas personas que no han conocido la libertad de escuchar el rock y el metal. Muchas gracias.